érase una vez un matrimonio que tenía una hija muy guapita, muy mona, y la madre murió muy joven. Ya la hija vivía con el padre y la hija, y el padre al cabo del tiempo de morirse la madre, pues se enamoró de la hija y quería tener relaciones con la hija, pero la hija ni por esa ni mucho menos, y más con su padre. Pues resulta que la obligó y estaba todo el día detrás de ella, no la dejaba salir de la casa y ya abusó de ella. Y después de abusar de ella, pues la cogió y se la llevó a un monte que estaba cercano del pueblo, y la ató en un albo. En el albo para ir a llevarle de comer y hacer lo que él quisiera con ella. Digo, hasta no se puede ir, pues así. Y en esto de que el padre se vino, la dejó allí. Y a la pobre daba voces y nadie la oía porque estaba en un desierto. Pero mira, por qué casualidad, cosa de destino, pasó un señor con un caballo. Y se acercó a ella y le dijo, hija, ¿qué te pasa? Y ya la muchacha le daba vergüenza de decirle lo que le pasaba, pero se lo tuvo que decir. Y la desató y la subió en el caballo y se la llevó a su casa. Su madre del muchacho pues era una persona maravillosa y acogió a la muchacha de maravilla. Y el hijo se enamoró de ella y se casaron. Y al tiempo de estar casados, llaman un día a la puerta y era el padre que venía pidiendo, porque se había arruinado y se había quedado como un pordiosero. Y el padre conoció a la hija y la hija al padre, claro, y la hija antes. Y dio media vuelta diciendo, me voy porque no me vas a perdonar. Y dice, no, yo te perdono, pasa y viviremos juntos hasta que Dios quiera. Y yo te perdono. Y la hija perdonó al padre. Y ahí se acabó el cuento. Pues esto eran dos niñas que eran muy revoltosas. Y claro, pues estas niñas estaban siempre en el campo, no tenían colegio y eran muy revoltosas y se dedicaban pues, a hacer muchas especias por el campo. Había toros bravos y se liaban a torear los toros y se subían en las encinas. Y claro, estas niñas como eran muy pequeñas, pues claro, la vaca tenía comida abajo y se estaba una hora o dos y cuando llegaban a sus casas, su papá les regañaban mucho. Pero ellas, como eran tan activas, se acostaban. Estaban con su papá, con su mamá, con sus hermanas mayores, pero ellas no hacían mucho caso, que eran un poquito entre revueltas. Otro día se levantaba y ¿qué hacían? Porque se iban, cogían el petate de las dos y se iban a coger. Había muchas lanchas, en esa finca había muchas lanchas y había muchos alaclanes. ¿Y qué hacían? Pues estas niñas, aunque eran chicas y pequeñas, pero tontas no tenían un pelo, cogían una retama muy larga y ataban un ajo pelado en la punta de la retama. ¿Y qué hacían? Levantaban una lancha, había un alaclán, le daban en la cabeza con el ajo, el alaclán echaba la uñita para arriba y se quedaba negro, fritito, y a otra, hasta que iban sus mamás o sus hermanas mayores, y entonces, claro, les regañaban y las quitaban porque eso pica mucho y es veneno. Bueno, pues ese sí se quedaba. Otro día, ellas estaban siempre pensando nada más que en hacer esas cosas, porque como colegio no había. Ese era el colegio que tenían ellas y eso no estaban nada más que al cante de los pajaritos, al cante de los lobos y de las zorritas. Otra cosa no había en el campo. Bueno, pues otros días se dedicaban, las mamás cogían bellotas y hacían un teile de las bellotas. Y parió una rata, ratoncito muy chiquito, que eso es topelito. ¿Y qué se dedicaron ellas? A meterle en los dediles a la mamá los ratoncitos. Y otro día, cuando se lo fueron a poner las mamás, pues claro, les dio un susto muy grande. Les dio un susto muy grande y claro, lo que pasaba que, claro, eran tan revoltosas que ellas no pensaban en otra cosa. El colegio era ese. Y a tener ese colegio, pues todo lo que estaban pensando. Otros días se dedicaban, había mucha agua, había muchos gusarapitos en el campo. Y entonces se dedicaban a coger los gusarapos, a cogerlos, a esas cosas nada más. Porque estas niñas, como no tenían colegio, es todo lo que tenían. Entonces no había ni móvil, ni ordenador, ni tablet, nada más que muchos pajaritos, iban a coger pajaritos, se subían en las encinas, cogían los pajaritos y había unos pajaritos que se llamaban cabaonas. Y entonces mientras las niñas subían en las encinas a coger las cabaonas, les picaban en los brazos, les picaban en la cabeza y todos los días iban hechas un Cristo a su casa y sus mamás que hacían por regañarle. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vale. Una señorita que vivía sola en su casa, ni tenía padre, ni madre, ni nada. Y no sabía ni leer ni escribir, y tiene una gana de ir a un hotel a comer. Y ella decía, pero ¿cómo viene un hotel si no se lee la carta que nos ponen para decir yo quiero comer esto, quiero lo otro? Pero ella un día y otro día ella dice, yo voy ahí y me voy a poner en una mesa y cuando venga alguna o algo me pongo al lado
y lo que pida esa señora o ese señor lo pido yo, porque ella no sabía leer lo otro. Pues eso oído, se va a un hotel y entra y hay un señor en una misa, un señor rico y ella dice, pues yo voy a coger aquella misa al lado de ese señor, a ver si lo que él pida, pues lo pido yo. Pues eso hizo, se puso al lado del señor, vinieron al señor y le dice, señor, ¿usted qué ha elegido para comer? Dice, yo ya lo tengo elegido, me trae usted 2 huevos con mucho picante, que tengan mucho picante los huevos. Pues de allí se mudaron a la mesa de ella. Dice, usted señorita ha elegido lo que va usted a pedir ya. Dice, sí señor, a mí me trae usted lo que le ha traído usted, lo que le va a traer ese señor. Bueno, pues se fueron. Sí, fue eso. Va y le trae los huevos al señor y detrás se pasó a la mesa y le trajo a ella. 2 huevos a ella con mucho picante y 2 huevos a él con mucho picante. Pues el señor se dio a comer y se comía los huevos con un saborito. Vengamos a sopa y se comía. Y ella lo miraba, porque ella mejor una sopa y empezaba... Ay, ¿cómo se comerá así ese hombre de los huevos? Que esto no se puede comer de picante. Y el tío venga, pim pom, no dejaba de comer, se comió los huevos en un pita. Y a ella iba por la mitad porque no podía, se abrazaba y nada. Y ya ella tanto, dije, yo le voy a preguntar a este tío que a ver cómo se ha comido los huevos. Pues esta dice y le dice, oye a usted señor, ¿a usted le pican los huevos? Y dice, y hizo el longo así. Y ella dice, no me va a decir este tío cómo se ha comido los huevos con tanto picante y yo no puedo comerlo. Empieza otra vez, señor, ¿a usted le pican los huevos? Y dice, anda usted tía sin vergüenza, yo le he preguntado a usted que si a usted le pica el chumino. Esto era una historia de un matrimonio de hace tiempo, pero que eran de aquí, de Pedroche. Y entonces, como antes había la economía estaba tan bajita, pues intentaron irse al campo, hicieron una casita en la campaña para comer de lo que se cría en el campo, animales, frutos y eso. Y este matrimonio era ya bastante mayor y no tenían hijos. Y luego, pues mira, pues qué suerte, tuvieron una hija llamada Emma. Y entonces la niña, pues cuando era pequeña, disfrutaba de los pájaros, disfrutaba de todo, pero ya cuando iba creciendo, pues la niña no le gustaba la vida del campo, entonces decidió irse a la capital. Los padres empezaron a prohibirle que no se puede ir, que no puede dejar solo, que esto es imposible, que en una montaña, en una casita, ¿cómo nos vas a dejar solo? Y decía ella, dice, pero papá, mamá, ¿cómo tú quieres que yo esté aquí? Pero si mi vida no es esta, mi vida es otra cosa, yo no puedo vivir aquí. Entonces decide de irse a la capital. Emma se va a la capital, le cambió completamente la vida y estudió, que no había estudiado ni había visto un libro, pero no se tenían contacto con los padres quedaron completamente destrozados, muy disgustados, pero no tenían noticias de la niña. Mira por donde la niña conoce a un buen hombre, se casa y su vida cambió completamente. Tuvieron unos pocos años muy bien, con solo un niño, pero luego ya tener su hijo, ella cambió y les hizo cambiar el hijo y la ciudad. Y entonces empezó a recordar a dónde se había dejado su papá. Y pensar, y venga a pensar, y venga a pensar. Y entonces ella decide, dice, pues mira, el tiempo que el niño tenga vacaciones, yo voy a intentar de llevarlo a la casita, a la campaña, que conozca a sus abuelos. Entonces se decide de llevar al niño un poquito tiempo con los abuelos. Lleva el niño allí, la abuela sí que ve a la hija, porque no la había visto hacía bastante tiempo, con que una alegría enorme. Fue tanta la ilusión que se desmayó. Y el niño pues tendría unos 12 o 13 años. Entonces el niño, cuando vio a aquella mujer, le impactó una cosa tan fuerte que dice, pero mamá, ¿cómo me has traído aquí a ver a una señora? Dice, mira, estas señoras es tu abuela. Total, que ya le dieron un medicamento, la abuela se recuperó y eso fue el día más feliz de la abuela y del nieto. Entonces el nieto empezó a vivir allí unos pocos días y el nieto le exigía a la abuela que le aprendiera lo que la abuela había vivido cada día. Entonces la abuela empezó a explicarle lo que ella le parecía mejor. Dice, el día más feliz que yo he vivido ha sido hoy a conocerte a ti. Dice así, dice que eso. Y el hijo, pues entonces, la hija le dice, bueno, dice, ¿qué te parece? ¿Volvemos a la ciudad
o nos quedamos aquí. Porque el nieto le dice, mire, vosotros podáis iros, pero yo mientras que viva me quedo con mis abuelos. Yo intentaré cuidarlos mientras que estén aquí. Y si ellos no se van de aquí, yo no me voy. Yo he aprendido en pocos días las cosas más maravillosas que jamás la había oído. Yo guardaré esto en mi corazón para que el día de mañana, si yo puedo tener hijos, esto se lo transmito yo como mi abuela me la transmitió a mí. Entonces abuela y nieto se abrazaron y eso fue la final. Esto era un cuento que iba un lobo y una zorrita por medio del campo y a lo lejos ven una choza y en esto que era de pastores y al lado de la choza había un corral de ovejas y al lado de la choza había un gallinero y dice el lobo a la zorrita, yo me quedo en el corral de ovejas y tú te vas al gallinero. Pero al pasar la zorrita por la choza, los pastores que estaban comiendo salieron a la calle para ver qué pasaba. Vieron al lobo metido en el corral de las ovejas. Se fueron corriendo al lobo y la zorra se metió en la choza a comer migas de los pastores. Cuando se pasó un rato, viene el lobo, la zorra que lo vio salió corriendo y se subió a cuestas del lobo. Y el lobo, como tanto le habían pegado a los pastores al lobo, pues fue el lobo y se quedó quieto y se subió la zorra. Y ya que iban andando, pues andando, le decía el lobo a la zorra, la zorrita mondonguera, harta de migas canas y después caballera. Y colorín colorado, este cuento se acabó.